Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Aquí en México, buenas tardes. Bienvenidos a todos los que nos escuchan, nos ven en nuestro programa. Buenas noches o buenos días, dependiendo de qué horas tengan la oportunidad de ver este programa, que es la serie de Salud es Armonía. Y les agradecemos, como siempre, que nos escuchen, que nos vean y sobre todo que nos hagan sus comentarios. También los invitamos desde el principio a suscribirse al canal porque, como ustedes lo han visto, hemos tenido conferencias de muy alta calidad como la que tendremos el día de hoy. Y voy a presentarles, antes de saludar a a la gente que está en la pantalla el día de hoy, voy a presentarles a quién vamos a tener de invitada el día de hoy, dando precisamente hermosísima. Bueno, tenemos a la maestra Livia Marcela Guerrero. Ella es venezolana que vive en este momento en Guatemala. Ella es coach de vida, es maestra en psicología positiva, angelóloga, canalizadora de energía, asesora de Feng Shui, transformadora de PNL, conferencista motivacional, trabaja la cristaloterapia, perdón, la radiestesia, la terapia de respuesta espiritual y trabaja limpiezas energéticas. A ella la pueden localizar en la ciudad de Guatemala, ahí está su correo electrónico, su teléfono, y también la pueden encontrar en las redes sociales, especialmente en Facebook y en Instagram, con estos datos, Energía Vital 277 y Energía Vital 27. Y obviamente vamos a tener un tema, como todos los demás, con la experiencia de la maestra. El tema de Feng Shui es una técnica que ahorita vamos a platicar sobre de ella y la cual pues va a ser un trabajo bastante interesante. Quiero comentarles que que el Feng Shui tiene muchas vertientes de cómo se puede trabajar. Y obviamente dentro de estas vertientes, pues hay la vertiente que nos dice que es una pseudociencia, como todos los que trabajamos las terapias complementarias, que es una pseudoterapia, que solamente la trabajaban a través de los grandes centros que tuvieron los emperadores en China. Y bueno, después de que llega el gobierno de China, parece ser que esta emerge y propiamente es en Hong Kong, en Taiwán y en Malasia, donde sigue trabajándose porque la parte de China, sobre todo la República de China, que ahora tiene un pensamiento pues muy particular, entonces se eliminan este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, déjenme comentarles que hay grandes edificios en este país oriental que se dice que han sido construidos gracias al apoyo que les ha dado el trabajo de Feng Shui, como puede ser el Banco de Hong Kong, perdón, y el Banco de Shanghái. Entonces, pues vamos a iniciar con esta plática que tenemos el día de hoy con la maestra Livia y desde luego nos acompañan la maestra Elvira y el maestro José Luis. Maestra Elvira, maestro José Luis, muchas gracias por acompañarme como siempre con conductor. Maestra Livia, buenas tardes. Gracias por aceptar esta plática con nosotros que se difunde en el programa Salud es Armonía. Y pues para empezar vamos a preguntarle a la maestra Livia, ¿qué es el Feng Shui en realidad? Hola Alfredo, bueno, un súper gusto, de verdad, tu invitación, me siento súper halagada y sobre todo conversar un poquito de todo este arte milenario, de toda esta filosofía de vida, que como bien dijiste, tu sinopsis bien estructurada con respecto a cómo creció y en qué momento y dónde ahora actualmente podemos disfrutar de esta filosofía. Bueno, el Feng Shui es trabajar sobre todo la armonización. Hay Feng Shui para la vida, hay Feng Shui personal, Feng Shui para los espacios, que generalmente se conoce es como eso, una filosofía creada
¿verdad? Que significa esa fusión entre el viento y el agua, que nos permite, ¿sabes? Ese fluir. El viento nada lo detiene y el agua tampoco nada lo detiene. Entonces de eso se trata el Feng Shui, de esa armonización y de ese equilibrio. Y de eso se trata también, sobre todo cuando llevamos todo este tema de canalización de las energías y la vibración a través de los espacios. Así que esta filosofía, como te dije, es la unión de ese viento, del significado de lo que es el viento y el agua, en búsqueda de la orientación y de la armonización de la energía chi, de esa energía naciente, de esa energía que es como el primer aliento que tomamos dentro de la armonización, y que rico cuando llegamos a un espacio, ¿verdad? Y que los espacios, es como cuando uno llega y uno dice, se siente buena vibra, se siente rico el espacio. Entonces, generalmente son Feng Shui el Feng Shui, yo siempre digo que uno tiene un Feng Shui interno, que a veces, en ocasiones, cuando lo contratan a uno como asesor, el cliente te dice, bueno, pero es que en esta pared yo sentí que tenía que tener el color azul. Y cierto, cuando le aplicas el mapa, que es el instrumento, de verdad en esa pared era el color azul. Entonces, siempre tenemos que creer, ¿verdad? Que bueno, que existe esta filosofía como herramienta, pero siempre es importante, los terapeutas o los asesores de Feng Shui me van a matar, pero sí, yo siempre creo que uno debe confiar en su Feng Shui interno. Muy bien, Lidia. Oye, yo he oído mucho hablar del Feng Shui, pero así como muy común en mi país, el Feng Shui habla por ahí Juanito, Lolita, Petrita, habla del Feng Shui, pero yo en realidad no sé cómo se trabaja el Feng Shui. En una ocasión entré a una tienda de Feng Shui, pues vi muchas figuras, Ajá. muchas campanas, pero yo en realidad no sé cuál es el proceso. ¿Cómo se empieza a estudiar el Feng Shui? ¿Qué estudia el Feng Shui? ¿Qué elementos? No sé. Hay toda una filosofía, bueno, los chinos Sí. son muy especiales en esta filosofía, con el concepto de los elementos, el chi, todos esos elementos que están influidos en todas las filosofías que emanan de la China. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si yo llego nuevo, vamos a pensar, no sé si trabaja por grados o por niveles, no sé. ¿Mm? Yo llego nuevo, ¿yo con qué me voy a encontrar? ¿Qué me van a enseñar? Vamos a pensar, no en un temario de clase, sino qué elementos. Me invitas a tu nuevo apartamento, por Ah, muy ejemplo. bien, muy, muy Me bien. invitas a tu nuevo apartamento y tú quieres que ese espacio sea tu templo, que ese espacio vibre en armonía, ¿verdad? Ok, entonces uno como asesora de Feng Shui se traslada al sitio, o bueno, o le pide al cliente, o tú como cliente te pediría, a ver, Alfredo, envíame los planos de tu apartamento, y a través de la herramienta premium, que es la brújula, uno hace las mediciones y aplica ciertas coordenadas. Nosotros ahora como asesores de Feng Shui trabajamos como que muy de la mano con los arquitectos, porque es una tendencia filosófica de armonización que se está usando, porque es como yo siempre digo, Alfredo, o sea, si una planta tiene energía, si los colores tienen energía, ¿verdad? Porque Dios definitivamente es energía. Entonces, ¿por qué no utilizarlo y sacarle provecho a esa planta, a esa entrada de la casa o a esa posición? Entonces, con la brújula medimos, ¿verdad? Dónde se encuentran los puntos cardinales, y a través de los puntos cardinales utilizamos una herramienta que se llama el mapa Bagua, y con el mapa Bagua dividimos el espacio en 9 cuadrantes. Cada cuadrante tiene su significado. Por ejemplo, justamente ayer él estaba haciendo un mapa Bagua a un cliente donde su zona de abundancia y prosperidad, porque quiere activar es la abundancia y prosperidad, ya que todo esto estuvo detenido por tantos meses, y justamente la zona de riqueza y prosperidad está entrando a su departamento. Entonces, ya es un punto que muchas personas pagarían, ¿verdad? Porque la entrada norte de su casa, de su negocio o de su trabajo sea el punto norte, y este cliente casi que lo tiene casi que está solamente a 45 grados de diferencia. Entonces es un arte, ¿verdad? Es un arte o una ciencia prácticamente,
porque va con el manejo a través de los cálculos. Y cada cuadrante tiene su zona particular. Entonces yo como cliente y que tú quieres armonizar tus espacios, ¿verdad? Te converso y te digo, a ver, Alfredo, dentro de las zonas de estos 9 cuadrantes, ¿cuáles son los cuadrantes que quieres activar? Por lo menos en mi caso, le apliqué Feng Shui a mi casa en enero, febrero, y activé mi zona de amor porque dije, bueno, este año me voy a dedicar a invertir un poco más de energía en el amor. Entonces le puse como que más cariñito a mi zona de amor y matrimonio, activando todo lo de esa zona en parejas. Entonces puse colores fuego, le puse el símbolo de la doble felicidad, le puse una escultura de pareja, puse 2 velas rojas, todo en par. Trato de que todo sea en par. De hecho, mi zona de café está en mi zona de amor y matrimonio, y entonces en mi zona de café tengo 2 tazas, todo lo tengo doble. Entonces, por ejemplo, la zona de abundancia y prosperidad de este cliente que atendí ayer, entonces hay que activar los colores naranjas, hay que colocar una fuente, porque esos son lo que tú dices, bueno, que entré a la tienda y vi campanas y vi diferentes, esos son los activadores como recurso que se utiliza para activar ciertas zonas. Entonces, Muy por allí interesante. es parte de lo que es la armonización del Feng Shui, ¿no? ¿Cómo ves, maestra Elvira, esto con los cuadrantes y con lo que tú también haces con otras terapias, como el péndulo hebreo, que me llama mucho la atención, que hay cosas semejantes con ese péndulo? Adelante, Elvira, ¿cuál es tu opinión? Pues sí, realmente también me pasó un poco como a ti, Maestro Alfredo. Pensé Feng Shui es algo tan cotidiano, como muy simple, como muy comercial. Y me metí un poquitito a leer antes de la entrevista para poder saber de qué, al menos de qué se trata más profundamente. Y me doy cuenta que es toda una filosofía, incluso sustentada en el libro I Ching, el libro de los cambios, que por ahí se menciona, y que además el mismo término Feng Shui significa cielo, agua y aire, me parece. Entonces, habla de las colocaciones de elementos según sus formas, según sus colores, y entonces me acordé justamente, Maestro Alfredo, del péndulo hebreo, porque nosotros con péndulo hebreo trabajamos con algo que se llama ondas forma, y se refiere a que cada objeto, de acuerdo a su forma, y a sus colores y a ciertas vibraciones, emite una resonancia que va a afectar a la persona o a las entidades vivas que estén cercanas, y esto va a ayudarle a que se sienta mejor o a que se sienta en disarmonía. Y parece ser que el Feng Shui trabaja también con este tipo de elementos, y me parece muy interesante. Tengo muchas dudas porque, por ejemplo, leí por ahí que trabaja con los 5 elementos y que trabaja con una cruz cósmica de 5 puntos, que también el maestro José Luis, cuando hace sus rituales prehispánicos, porque el maestro José Luis trabaja con estas cuestiones prehispánicas, habla de 5 puntos cardinales de una cruz, y todos estos aspectos en los cuales estoy muy interesada y tengo muchas preguntas. Entonces, ojalá que esta entrevista nos acerque a esta filosofía, porque parece ser que es toda una filosofía, toda una manera de pensar y de ser de la tradición china antigua, que aunque tiene muchas críticas, parece ser que está sustentada muy profundamente. Pues empieza con las preguntas, Elvira, si no se nos va el tiempo. Bueno, esa de la cruz, de los 5 elementos, habla de 5 animales, habla de un fénix al norte, de un dragón al sur, a los 4 puntos, y en el centro una serpiente como el movimiento que genera todo lo demás, y un elemento para un animal representativo para cada uno de los elementos. Faltó la tortuga. Ajá, la primera pregunta es para la serpiente, que es el centro de esta cruz. ¿Qué elemento es? ¿El éter, por ejemplo, como quinto elemento? No estoy segura. A ver, la filosofía del Feng Shui, ¿verdad? También se va a adecuar de acuerdo a la escuela de donde vengas. Entonces, dependiendo las escuelas, tienes la activación de ciertas áreas utilizando ciertos elementos o ciertos animales. Entonces, sí, bien es cierto, nosotros trabajamos a través de 5 elementos.
Entonces trabajamos con agua, con tierra, con metal, con madera y con fuego, creo que es Y dentro de los puntos cardinales, trabajamos con norte, sur, este, oeste y centro. Entonces, sí, tiene mucho que ver con el manejo de los elementales, por ejemplo, en el elemento centro, centro-tierra, porque el centro-tierra, que es de donde colocamos, donde venimos, de esa parte energética, de esa parte del ser, y cuando llevamos ese centro-tierra a los espacios, es cuando generalmente activamos la parte de la sala de la casa. Entonces, en ese centro tierra donde pertenece la serpiente, porque también es un animal, ¿verdad? Es el animal que es cauteloso, que es el que siempre está como al pendiente, como el que está atento, pero también es una zona que siempre debemos proteger, porque es una zona que también es muy vulnerable porque existe esa serpiente y tiende a hacer rompimientos. Y mucha gente, cuando hablamos de Feng Shui, mucha gente utiliza, muchas personas utilizan, tienen una sala y gastan fortunas teniendo una sala hermosísima y nunca la utilizan. Porque se reúnen en el comedor, nos reunimos en el jardín. Entonces, lo importante es que las reuniones familiares siempre las tengamos, tratar de tenerlas en la sala. Por eso es que por lo menos para mí, mi insistencia de que no existan ni televisores, ni equipos de sonido, de audio en la sala, en el centro tierra, porque es el espacio más vulnerable y es el espacio con más alta energía, porque justamente se activa muchísimo la energía en ese centro tierra. Una de las sugerencias que siempre doy es que allí en la mesa de centro de la casa deben estar siempre los 5 elementos. Hay que procurar siempre que estén los 5 elementos, que esté el metal, que esté la madera, que esté el fuego, que esté la tierra y esté el agua. Eso es siempre, mira, hay cambios tan importantes cuando tenemos los 5 elementos que pasa una casa de estar como sosa, sin energía, a aumentar y elevar muchísimo la vibración. Entonces te decía eso, que dependiendo de la escuela, particularmente de la escuela de donde provengo yo, utilizamos los 5 elementos y los 5 puntos cardinales. Porque los animales, dependiendo del año chino, ellos tienen su tránsito. Por ejemplo, este año que es la rata de metal, entonces es un año y todo este tema del COVID, de este tiempo de pandemia, ya se venía avisando con este famoso salto cuántico de este 2020, porque la rata es eso, la rata es como esa astucia que aún cuando no podemos verla, porque mucha gente hemos vivido la experiencia de tener un ratón y sabemos que está ahí o que no lo podemos ver. Entonces, pero que está su energía y su vibración allí. Entonces, este año era para eso, para estar siempre al pendiente, ¿verdad? Y sobre todo a través de nuestra astucia y de nuestra inteligencia emocional, podemos solventar cualquier cantidad de situaciones que se nos presentaran este año. Entonces, siempre el Feng Shui va a estar, a pesar de que es una filosofía que las personas creen que es solamente como una herramienta para activar y armonizar en la parte decorativa, el Feng Shui también tiene una alta vibración, sobre todo para el crecimiento y el desarrollo de la inteligencia emocional y la parte energética de cada uno de nosotros. ¿Cómo ves, maestro José Luis? Bastante interesante. La verdad, la situación que sabíamos del Feng Shui, pues era muy comercial y luego como que ya vino un poco en decadencia y posteriormente vuelve a tener un auge. Yo quisiera hacer una pregunta. Hablaste de una herramienta que es el Bagua, y el Bagua tiene 8 trigramas, pero tú hablaste de 9 campos. ¿Sí? ¿Cuál es ese 9º? ¿Es el centro de la Tierra? Centro Tierra. Sí. Sí, es el centro Tierra. Porque sí, me aumentó la inquietud, o sea, si nada más tiene 8 trigramas, ¿cómo es que nos habla de 9? Sí, porque el noveno espacios, es ¿no? justamente...
El noveno es justamente esa fuente de donde venimos, de donde nace todo. Y entonces de ahí partiendo, por eso le hablaba a la maestra con respecto a la importancia de la activación del centro tierra, porque de ahí es de donde nuestros inicios, ¿no? Nuestros orígenes de ese centro tierra. Y en relación a lo que estabas platicando, Olivia, las escuelas. Hay varias escuelas que enseñan diferente del Feng Shui. ¿Y por qué? ¿Por qué es diferente si es una sola filosofía básica? Sí, es la filosofía básica, Alfredo, como tú dices, pero de acuerdo a las escuelas van a trabajar la esencia o el origen del Feng Shui. Siempre vamos a tomar, como les comentaba, los puntos cardinales, los elementos, las activaciones, pero siempre van a estar de acuerdo a al perteneciente de algún tipo de filosofía. Como lo dijiste al inicio, con la división de China, ¿verdad? Esto se volvió casi que como que una filosofía nula o una filosofía que se hacía tras bastidores, porque era como que una especie de ilegal o traba o de limitación por el manejo energético que se tenía con respecto. Allí sí se trabajaba el tema de los animales, como era la tortuga, el dragón, el tigre, el fénix, ¿verdad? Y esa serpiente que estaba en el centro tierra, y esa serpiente como un animal, animal de respeto, un animal místico, ¿verdad? Tanto como que tiene también esa fuerza increíble como la tiene el fénix. Entonces, cada escuela lo trabaja de acuerdo a donde quieran manejarlo. Está el Feng Shui oriental, ¿verdad? Y está el occidental. Y nosotros a través de esta zona de Occidente se le han hecho como que algunos reajustes de acuerdo primero a la distribución de los espacios, porque son muy diferentes dentro del Oriente, y por el mismo tipo de infraestructura. Entonces, sí se trabaja como un nivel básico, como un estudio básico, una filosofía básica del Feng Shui, pero diferentes escuelas lo han adaptado, que me parece súper bien, porque también todo es energía, todo cambia, todo se transforma, y obviamente hasta el Feng Shui, tomando sus raíces, también ha evolucionado. Fíjate, maestra Elvira, algo que comentábamos el día de ayer en el trabajo de Reiki que estábamos platicando, el concepto de la necesidad de la apertura del conocimiento del Reiki, en el caso del Feng Shui, es muy aceptado decir que bueno que cambie, que bueno que haya otras escuelas, bueno, porque el conocimiento va mejorando. Esto es muy interesante lo que nos dice la maestra Livia, porque finalmente los orientales son demasiado estrictos con su forma de actuar, de pensar y su propia cultura, ¿no? Una línea jerárquica, un respeto hacia las investiduras, no solamente de las autoridades, sino de la propia familia, etcétera, etcétera. Y en el caso de Occidente, pues este esquema se rompe, o sea, se rompe, nos volvemos de tutearnos, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué es? Y se pierde eso. Por eso la importancia, me imagino, no sé, Livia, de cambiar el concepto del pensamiento rígido de Oriente al concepto de la apertura en la escuela de Occidente. No sé, Livia, si es así. Sí, fíjate que en ese sentido, por ejemplo, cuando hablamos de lo cuadrado, de lo rígido de esta filosofía en la parte del Oriente, que ese es su origen, por ejemplo, los chinos pagan fortunas porque sus viviendas o sus vehículos o la entrada de su negocio tenga el número 8, ¿ok? Pero hacia este lado como que nos reinventamos y vemos el proceso de transformación. Entonces, bueno, puede ser que tu carro no tenga el dígito 8 al final, pero puede ser que sea 521 y la sumatoria te dé 8. Y entonces vamos de todas maneras a la raíz, que es el 8, y al final, porque es el proceso de sumatoria. Entonces, aquí somos como un poco más flexibles y nos adaptamos más como que buscando, reinventándonos dentro de los espacios, por lo menos en la parte oriental, si el espacio no está acorde de acuerdo a las medidas o a los cálculos, allí no se puede construir. O, por ejemplo, si un departamento o un espacio de vivienda no tiene el código 4 o el número 4 que identifica a la familia, ese espacio físico, bueno, empezando que ningún arquitecto o nadie invertiría en construcción porque
serviría para oficinas, pero no serviría para centros, para viviendas familiares. Entonces, allá son un poco más estrictos y más rígidos al momento de aplicar el Feng Shui, y más con la energía Qi, si es la energía de entrada. Hacia acá, hacia el occidente, bueno, hemos estado buscando la forma, y además que este proceso evolutivo, o darle esa reinvención al Feng Shui como herramienta de armonizadora de los espacios, también nos da la oportunidad de esa reinvención, porque podemos llegar a hacerle Feng Shui hasta espacios sumamente pequeños, y que también sea una herramienta que le pueda llegar a todo el mundo, ¿no? No necesariamente una filosofía de vida, porque mucha gente le teme al Feng Shui, sobre todo en esta parte del occidente, porque como tienen una idea ya preestablecida de cómo viene esa filosofía de China, entonces aquí le da miedo, porque dice, bueno, no contrato a ningún asesor de Feng Shui, porque seguramente me va a tocar destruir toda la casa y levantarla de nuevo. Entonces, allí la idea es que también el cliente conozca que hay diferentes activadores con que definitivamente uno le puede dar la vuelta y hacer las famosas curas que uno hace para activar de nuevo esas áreas que ya tienen predeterminadas en algunos espacios físicos. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa para identificación del canal y del programa Salud es Armonía, y regresamos con la maestra Elvira para que nos haga otra de sus preguntas, que dice que tiene muchas. Entonces hacemos una pausa, ahorita regresamos en un segundo. Muy bien, pues regresamos a este programa que está, pues yo estoy aprendiendo muchísimo, aunque el Feng Shui es algo que para mí era muy común escuchar entre mis amigos. En realidad sabía nada. Lo único que sé de Feng Shui es que no me debo de parar cerca, o no debo de hacer algún ritual cerca de una alcantarilla destapada, porque entonces me absorbe la energía. Es todo lo que yo sé de Feng Shui. Entonces, Elvira, a ver, continuamos con tus preguntas. Pues sí, yo también estaba en la misma y estoy realmente sorprendida y muy interesada, porque parece ser que este es todo un pensamiento, todo un sustento filosófico muy profundo. Habla de conceptos muy serios que a mí todavía no me quedan claros. Por ejemplo, hablaba de algo que se llama estrellas voladoras. Otro sustento que maneja es algo que se llama cuadrados mágicos. Y me parece fascinante este mundo, pero no lo conozco. Entonces, por favor, háblame un poquito de esos famosos cuadrados mágicos y las estrellas voladoras que interfieren o que apoyan para que un espacio sea armónico o sea incómodo para los seres que habitan ahí. Perfecto. A ver, fíjate que a mí me encanta hablar, y todo este tema siempre me gusta hablarlo a través de ejemplos, porque es la parte como que más vivencial, ¿no? Que estar con tanta bibliografía, porque obviamente lo podemos conseguir en internet, ¿no? Pero sí, estamos hablando de los cuadros mágicos o los cuadrantes, ¿verdad? Que cada uno, de acuerdo a la posición donde estés ubicada para hacer las mediciones, cada uno de los espacios tiene su significado. Por ejemplo, y esas zonas mágicas, esos cuadrantes mágicos, hay que activarlos de acuerdo a la energía que pertenezca en ese momento. Incluso uno, siendo asesor, a veces también comete, ¿verdad? Por el día a día comete ciertos errores, y después que uno se da cuenta. Por ejemplo, yo siempre pongo el caso, mi ex esposo y yo teníamos una empresa,
y hubo un momento que nos reuníamos en nuestra habitación y estábamos en la cama sacando cuentas, calculadora, haciendo pedidos y todo aquello. Y un día yo decía, bueno, pero yo no hablo más nada sino de negocio. No vamos a tomarnos un vinito, ni qué linda estás, ni qué guapo estás, sino... Entonces empecé a chequear y llamo a una colega y me dice, y le expongo cómo estoy, ¿no? Y me dice, ¿qué tienes en tu zona de amor y matrimonio? ¿Será que tú no has revisado eso? Y yo le digo, wow, de verdad que no he revisado. Cuando saco mi mapa, que empiezo a revisar, pues en mi zona de amor y matrimonio tenía el depósito de la empresa. Entonces, obviamente, la activación del área de amor y matrimonio, lo que era la relación de pareja, únicamente la vibración que había eran los negocios. ¿Qué Entonces, debe por de eso... haber, perdón que te interrumpa, Lidia, ¿qué debe de no te haber en la preocupes. zona de amor y matrimonio? Mira, en la zona de amor y matrimonio tiene que ser un área que debe estar limpia, ordenada y todo en pares. Por ejemplo, en mi habitación principal, en mi cama, hay 8 almohadas. En las mesitas siempre tengo cosas de par, tengo una escultura de pareja, hay que poner 2 candelitas, siempre trabajar de una forma muy sutil o como quieran hacer en la decoración, los tonos corintos, los tonos fuego, rojos, rosados, fucsias, en pequeños detalles. Hay que procurar que la cama matrimonial, los pies de la pareja no den ni hacia un closet ni hacia un baño, porque como estábamos hablando las aguas negras, hacia allá no pueden ir los pies. La pareja tiene que tener cabecera, la cama tiene que tener cabecera como para darle más concreción y más estabilidad a la pareja. Si hay cuadros deben ser dobles, uno más alto y uno más bajo. Y así con cada uno de estos cuadrantes. Por ejemplo, una que me encanta activar muchísimo es mi zona de viajes. En mi zona de viajes tengo que si un mapa mundi, tengo un avioncito, tengo la Torre Eiffel, tengo la bandera, el sombrerito de charro de México. Entonces siempre hay que tratar de todas las áreas mantenerlas organizadas, la zona de la familia, hay que tratar de que siempre estén allí los retratos de la familia nuclear, la familia extensiva. Entonces, es un cúmulo de detalles que van haciendo, ¿verdad? Que la vibración y la armonía represente la estabilidad tanto de la familia y si no hay familia, por lo menos como seres individuales. Las gradas que siempre si van a otro nivel, colocar una plantica para que esa planta absorba la vibración y no suba solamente la energía buena, sino que la mala también se transforme o no la tan buena, no se transforme también. Entonces, con esos pequeños detalles uno puede jugar, como dices tú, Elvira, esos cuadrantes o esos cuadros mágicos. José Luis, ¿cómo ves? Pues a mí me queda una duda muy grande, o sea, ¿cómo ubicas esas zonas? Por ejemplo, la zona del matrimonio, pues me queda clara que es la recámara, sí, pero la de los viajes, ¿dónde la pongo? Yo necesito viajar este año, bueno, a lo mejor este no, el próximo. Bueno, entonces te ¿Dónde, invito, dónde, ir en la te invito a que hagas las mediciones en tu espacio. ¿Cómo se inicia? Tomemos la brújula, ¿verdad? Y ahora que se descarga por cualquier aplicación, nos paramos en la puerta de nuestra residencia o de nuestro espacio físico, de nuestra oficina, abrimos la puerta y nos paramos en la puerta de entrada y con la brújula marcamos hacia dónde queda el norte. Cuando tengamos el norte, de ahí partimos para aplicar el mapa Bagua en sus 9 cuadrantes. Y a veces Entonces, la recámara, a veces hay que quitar la recámara del lugar o se puede modificar. No, porque hay activadores, ¿verdad? Hay activadores porque no necesariamente tu habitación principal, ¿verdad? Esté y colinde, ¿verdad? Con tu zona de amor y matrimonio. Pero si, por ejemplo, está en la zona de salud y familia, yo puedo ayudarme
se puede activar la zona de salud allí en mi cuarto principal, pero entonces con ciertos activadores, entonces coloco 2 patos mandarines, o pinto una pared rosada, o pongo 2 cuadros, uno arriba y uno abajo, o pongo fotos mías y de mi pareja, y si no tengo pareja, pongo una imagen o una escultura o una fotografía de una pareja, porque la idea es la activación de las áreas y de los espacios. Perdón, José Luis, te interrumpí con tus preguntas. No, está bien. Pero, a ver, entonces, yo me paro en la puerta principal y apunto al norte. Y en el norte voy a poner mi diagrama correspondiente. El norte es el que tiene 2 rayas cortadas, una completa y 2 cortadas. El norte, no es que vas a buscar el norte, tú te vas a parar en tu puerta y con la brújula vas a buscar hacia dónde marca el norte. Una vez que marca el norte, allí vas a colocar tu mapa BAGUA. Tú vas a hacer como que si fueses ingeniero y vas a hacer el dibujo de la distribución de tus espacios. Por ejemplo, tuve una cliente que fui a hacerle el mapa BAGUA a su casa, el Feng Shui a su casa, y esta paciente había enviudado 2 veces. Entonces, resulta que su zona de amor y matrimonio era un espacio vacío que tenía el edificio donde vivía. Entonces, allí lo que hicimos fue redireccionar y hacer algunas curas en ese espacio. Eso fue hace como aproximadamente unos 10 años, pues ya se volvió a casar y tiene una nenita como de 8 años. Entonces, sí, ese espacio que no existía, porque no necesariamente el espacio donde vivimos o donde trabajamos tiene una aplicación cuadrada. Entonces, ¿cuándo? Porque, por ejemplo, puede ser un rectángulo, puede ser redondo, y nos quedan, ¿verdad? Nos quedan ciertas áreas desocupadas, y en esas áreas hay que activar. Entonces, es importante que tú, si quieres viajar, que quieras activar tu zona de viajes, te pongas en la puerta, ubiques dónde está el norte, y una vez que se ubique el norte, entonces allí podemos ver dónde está tu zona de viajes, ¿verdad? Y podemos activarla. Maestra Elvira. Que generalmente la zona de viajes, ¿verdad? Está en tu punto norte, estaría hacia el sur, hacia mano izquierda. Allí estaría tu zona de viajes. ¿Qué tan en la alejado línea de sur. la puerta? ¿Qué tan alejado de la puerta? No, apenas abras tu puerta, te paras en la puerta y ahí haces tu medición. Correcto. ¿Y qué debo de entender por medición? A ver, yo me paro en la puerta, la zona de viajes, dices, está enfrente a la izquierda, pero hasta dentro de 50 metros o 10 metros o 5 metros o ahí nomás me paro. Porque la zona de viajes, por eso es importante que uno haga como un diseño de dónde, cómo es el espacio donde vives, para que tú puedas colocar esos 9 cuadros sobre ese diseño. Y una vez que tú pongas esos 9 cuadros, vas a saber aproximadamente, ¿verdad? Dónde está cada uno de los cuadrantes, y dentro de esos cuadrantes, tu casa o tu espacio o tu oficina, ver dónde ubica el espacio dentro del BAGUA. Ok, ya entendí. Maestra Elvira, perdón. Pues me interesa mucho saber dónde está esa zona, porque José Luis es mi esposo, y si él quiere ir, yo también quiero ir. Entonces... Bueno, buenísimo. Buenísimo. Allí me escriben por privado, le mandan un capture de cómo está la medición de la brújula, y yo les digo más o menos hacia dónde está la zona de viaje para que la activen. Y obviamente, bueno, eres como egoísta, pareja, Elvira. ¿Por qué nada más tu marido? Yo también quiero viajar. Bueno, ya somos 4, entonces los ya que somos queremos 4. activar los viajes. Muy bien, José Luis. Por ejemplo, nuestra casa, vivimos en Guanajuato, una ciudad montañosa, con subterráneos, etcétera, una ciudad con muchos minerales, oro, plata, cuarzos en el subsuelo,
lo que le da un geomagnetismo especial. Y eso pues tiene su encanto, hace que la ciudad te atrape, digámoslo así, por su propio magnetismo. Normalmente las gentes se enamoran de la ciudad, pero la construcción de las casas es muy tipo laberinto, porque es por la misma formación De nivel. de la ciudad, ¿no? Entonces, me llama la atención el poder ubicar todas estas zonas. No es tan simple, ya nos dimos cuenta que no es tan simple, y caigo a la conclusión, como con las demás terapias, maestro Alfredo y maestro José Luis, que realmente el experto en algo es el experto en algo. O sea, ella sabe, nos puede explicar y podemos intentarlo, pero para eso se estudia años, lo mismo que con el Reiki y con las demás terapias. Puedo tener una idea general, pero el experto, el que se dedica a hacerlo cada día y tiene la práctica, es el que tiene la última palabra. Entonces, pues más bien, a lo mejor la contratamos para enviarle nuestros planos y que ella nos ubique cómo hacerlo, pero realmente sí estoy sorprendida porque ya estamos viendo que el Feng Shui no era esos términos comerciales de colgar un espejito en algún lado, que hasta por ahí se estaba, como decía el maestro José Luis al principio, como que se había desvirtuado un poco el concepto. Para nosotros así era. De hecho, de entrada cuando dijimos Feng Shui, yo dije, ay, no, se me hace como muy comercial y muy aburrido. Y cuando me metí a leer 3 líneas, pensé que es totalmente una filosofía muy profunda. Ahora, una otra preguntita, ya nada más. Usted hablaba de los elementales, en el manejo de elementos y elementales. Nosotros en nuestra formación conocemos los elementales de los 4 elementos de aire, tierra, agua y fuego, pero aquí en esta filosofía china son 5 elementos: madera, metal, etc. Yo no sé si esos elementos también tengan su propio elemental, por ejemplo la madera, por ejemplo el metal. Nunca he escuchado que esos elementos en sí mismos tengan sus guardianes, sus custodios, esas fuerzas elementales para poder trabajar con ellas. Sí, cada uno de los elementos con los que trabajamos, que generalmente lo que se conoce, ¿verdad? Que es tierra, fuego, porque se trabaja a nivel de astrología, también se trabajan con esos 4 elementos, que es tierra, aire, fuego y agua. A nivel de Feng Shui se le incluye el metal, ¿ok? Porque y cada uno de esos elementos, uno consume al otro o uno alimenta al otro. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con eso también, porque, a ver, si nosotros la zona de riqueza y prosperidad, que es donde nosotros trabajamos los metales, ¿verdad? Le colocamos agua, el elemento agua, podemos oxidar el metal. Entonces, en respuesta a lo que me estás preguntando, esos elementales que son aquellos que vienen como a la par, como casados con esos elementos, tiene que ver con aquello que nutre o lo que destruye. Entonces, la idea es que siempre uno pueda coincidir con 3 elementos, 2 que den fuerza y 1 que alimente, o 1 y 1 que destruye y el otro que alimente o que nutra. Eso es importantísimo. Por ejemplo, por eso decía que en el centro tierra la idea es que uno pueda tener esos 5 elementos. O por ejemplo, cuando en una casa las paredes o en la línea de agua, ahí las paredes son de ventanales, de vidrio, ¿ok? Esa agua, esa línea de agua, ¿verdad? Quema, ¿verdad? O apaga ese fuego y uno entonces lo equilibra un poquito con el elemento tierra para calmar esos 2 elementales tan fuertes como es el agua y el fuego. Entonces, aquí dentro de los elementales son aquellos que nutren o destruyen la aplicación de cada uno de los elementos. Yo creo que esto es como tú lo decías, maestra Elvira, como que no, este tipo de cosas no son superficiales, como a veces, no, pues es fácil, mira, nada más te colocas aquí, le pones unos espejitos, ¿sí? Vamos a comprar un libro y ya. Profunda. Esa es una cosa profunda, seria, ¿sí? Como cualquier filosofía complementaria, José Luis. No sé si quieres ir comentando algo, porque si no,
pues nos va a dar un curso, no una entrevista. Estamos terminando el tiempo, José Luis. Ahorita que mencionaste lo de la coladera, también recordé que el Feng Shui también es un tipo de estudio de geomancia, ¿sí? En la que estudiaban los cambios en el clima y los astros, pero en esto de geomancia pues también entraría lo de las líneas Harman y todo ese tipo de situaciones. Pero yo ahorita me quedó una gran preocupación, y es una consulta directa. Si nosotros, como ya te dijo Elvira, Guanajuato, las casas se construyen pues a como se puede por los espacios, y nosotros estamos por modificar nuestra recámara de tal manera que nuestros pies van a quedar con vecinos de un baño. Ahí, ¿qué podemos poner? ¿Qué podemos corregir? Bueno, no corregir, sino poner para no tener ese problema. Claro, ahí hay que poner son curas. Y si están en la oportunidad de redireccionar y aún cuando no se pueda, entonces en ese baño siempre debe haber, por ejemplo, cuarzo cristal, cuarzo rosado o cuarzo verde, porque eso de una u otra forma bloquea esa energía y esa vibración, y solamente está la vibración en luz que producen los cuarzos. Ustedes tienen una gran bendición que donde viven hay mucha conexión del elemento tierra, y un elemento tierra doblemente por la tierra como tal y por el hallazgo que hay con respecto a las gemas, los cuarzos. Y si tienen oro y tienen plata y tienen metal y tierra. Entonces allí tenemos que trabajar un poquitico más, es con el elemento agua. Entonces procuren de poner, entrando a la habitación a mano derecha, una pequeña fuentecita, o si no, un florero de vidrio, que es el elemento fuego. Le colocamos flores, es el elemento tierra, y si le colocamos agua, plantas acuáticas, tiene que ver con el equilibrio de los tres elementos. Muy bien. Entonces allí pongan cuarzos y el elemento agua, de agua limpia o agua que corra como la fuentecita. Pues necesitamos contratar a la maestra Livia para que nos modifique nuestras propiedades. Maestra Elvira, para terminar, porque como les comentaba, esto es una entrevista, no una clase, ¿no? Lo que pasa decir, maestra Elvira? Es que es tan interesante que queremos que ella nos explique todo para... Yo creo que también las personas que vean la entrevista van a tener un montón de preguntas de su vida personal, de sus espacios personales, y querríamos todos preguntarle. Yo por lo menos en esa recámara corazoncitos y parejitas ya no necesito, porque ya está bastante bien ahí. Pero esa pregunta que hacía José Luis me parece interesante, pero es verdad, pues no es una clase, es una entrevista, y creo que al menos sí se logra el objetivo de la entrevista, porque es darnos cuenta que hay técnicas, terapias. Por ejemplo, decía el maestro José Luis de la línea Harman, que también yo había pensado. Entonces, Feng Shui trabaja con líneas Harman también, trabaja con líneas Curry para corregir todos esos aspectos que inciden sobre los campos ambientales donde nos movemos. Entonces, realmente es toda un trabajo muy fuerte, aunque vi por ahí en internet que le llaman como una pseudociencia. Vuelvo a caer en la cuenta de que a todo lo que la ciencia, al paradigma científico, dice el maestro Alfredo, no encaja ahí, se le llama pseudociencia, se le llama superstición. Pero creo que los tiempos, ayer también el maestro José Luis decía que estamos en el tiempo de los cambios, en los que las comunicaciones y las nuevas adecuaciones son necesarias. Estos cambios, planeta Urano, decía el maestro José Luis ayer, permiten apertura y permiten, sin perder la esencia, hacer adecuaciones a los tiempos que estamos viviendo o a los lugares donde estamos, sin esta rigidez oriental, como en el caso del Reiki, siempre sustentados en la enseñanza tradicional, pero adecuándolos. Es así, ¿verdad? Y pues yo me quedo muy encantada, voy a investigar más.
y le vamos a mandar el plano de la casa. No, pero lo interesante es, hay algo más todavía. Puedes entrar con el Feng Shui en las áreas que dijo, en salud, en prosperidad, en dinero, en amor, en una serie de patrones y de cosas que los seres humanos queremos y a veces no logramos. Y eso se logra obviamente con la redistribución o la adecuación de las energías a través del proceso de Feng Shui. Y bueno, tanto es así que pues hay algo curioso que dije yo al principio. ¿Cómo es posible que una persona que solamente piensan en dinero, que solamente piensan en las cosas materiales, hayan dicho, utilicen el Feng Shui para hacer el Banco de Hong Kong, ¿verdad? Entonces, caray, entonces algo es importante con estas personas, el pensamiento de China o de los que trabajan Ajá. en China, para poder integrar cosas importantes. Para, bueno, el Banco de Hong Kong es el Banco de Hong Kong, no, no le pide nada. Claro, no, sí, no le pide nada a nadie, de No eso le se pide nada a trata. nadie, ¿no? Entonces, Esta filosofía se trata de eso, de que aceptar que el ser humano está como un proceso de cambio y la energía se transforma, la energía también cambia y por qué no redireccionar esa vibración en función de nuestro beneficio, porque de eso se trata el Feng Shui, que todo lo que se tenga, desde un plato, desde una cuchara, la cocina, los jardines, las salas familiares, que todo vibre y que todo esté en armonía porque es nuestro templo, es nuestro refugio. Y esa es la idea y la filosofía del Feng Shui, más en nosotros que lo estamos manejando de este lado. Hoy día los arquitectos ya tienen espacios donde tienen a sus asesores de Feng Shui allí porque ya el cliente lo demanda, porque ya antes de habitar ese espacio o ir incluso yo a nivel de corporaciones, ya los dueños de las corporaciones ya le preguntan a uno cuál dentro de la distribución de las oficinas, cuál es la oficina que me pertenece a mí dentro de la fama, dentro de la reputación de la empresa, la sala de reconocimiento, hacia dónde puede ir el personal para que fluya mejor el trabajo, lo que son las empresas o las corporaciones que tienen que ver con ventas, uno les activa muchísimo lo que es la parte centro para que fluya la energía chi dentro de todos sus trabajadores o los colaboradores. Entonces no es que se desfasa el Feng Shui del día a día, sino que más bien mucha gente ahora está yendo sobre todo para el reconocimiento y la protección y la canalización de sus espacios. pues, maestro José Luis, para terminar. Sí, yo nada más quisiera también comentar, tú acabas de decir que no nada más es para la situación de las construcciones, de las empresas, sino también de salud, y sabemos, bueno, no perfectamente, pero sabemos que cada uno de estos teragramas también corresponden a un órgano en particular, ¿verdad? O sea, si yo tengo una enfermedad muy recurrente, por ejemplo, en pies, pues sé que voy a tener que ver mis pies dónde quedaron en ese plano, en ese mapa, porque es que tengo esa enfermedad recurrente, ¿no? Y que hay ahí para poder sanar, ¿verdad? Sí, perfecto. Porque fíjate, por ejemplo, en tu caso que quieres viajar, yo tengo muchísimo cuidado con eso porque a mí también me encanta mucho viajar. Trato de que nunca mis pies den hacia un closet, porque eso encierra la energía. Entonces, es como que nos gusta estar mucho dentro de nuestra casa, dentro de nuestro espacio, pero tenemos como que esa inquietud de querer viajar y entonces nuestro espíritu se eleva, pero sin saber, porque el espíritu puede viajar, pero también queremos que el cuerpo físico también viaje junto con ese espíritu. Entonces, a nivel de sanación, hay zonas que están contaminadas, porque incluso a pesar de que muchos asesores o muchos especialistas en Feng Shui no los utilizan, también ayuda de que uno maneja otro tipo de herramientas y somos terapeutas integrales, porque por ejemplo yo a nivel de radiestesia utilizo la radiestesia con las varillas para revisar los espacios o utilizo el péndulo, que en Feng Shui no se utiliza el péndulo, y yo lo utilizo para ver la vibración y medir la vibración de los espacios y ya sé que si es conveniente o no es conveniente o si alguna zona está fracturada con portales o abismos astrales, se cierran porque pueden ser hendiduras
que afecten la parte de salud del cuerpo físico. Entonces, ya eso es un aporte que uno le da al cliente y trata de resguardar un poco más la parte de sus espacios. Muy bien, pues vamos a terminar con esta entrevista del día de hoy, Livia, porque nos podrías tener aquí 5 horas y estamos aprendiendo mucho de ti. Te agradecemos tu apoyo para la federación, para toda la gente que vea esto y posiblemente te volvamos a molestar para una segunda entrevista. Vamos a subir esta, vamos a manejarla. Y muchas gracias, maestra Elvira, muchas gracias, maestro José Luis. Livia, muchísimas gracias. Nos has quitado. No, a ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Nos has abierto un poco la ventana, un poquito nada más así para poder. El Feng Shui es algo muy importante. Gracias a todos. Besos y 1000 bendiciones desde aquí. Que estén muy bien y pronto nos vamos a ver en París, nos vamos a ver allá en Venecia, a ver dónde nos vemos. Amén, amén y amén. Que estén muy bien. Hasta luego, Elvira. Hasta luego, José Luis. Muchas gracias.